Funciona, ¿eh? Hola, hola, hola. 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 ¿No? Hola. Hola. ¿Y se oye? Yo creo, porque... No, ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues, hola, boas tardes. Continuamos co ciclo de Casas Modernas aquí na Academia de Belas Artes, un ciclo que comezamos a semana pasada con un percorrido pola Casa Museo de Diego Rivera e Frida Kahlo en México. Teñen o programa aí na saída, cando saian, se queren ver o programa completo, que imos a ir desenrolando ata primeiros do mes de febreiro, e que, como lles dicía, comezou a semana pasada con esta peza moderna en México, e hoxe tócanos viaxar a Finlandia, os bosques fineses, para visitar a Vila Mairea, a casa diseñada no estudio de Álvaro Aalto. E para iso contamos con Celestino García Braña, que é arquitecto, ainda que xa todos o coñecemos, pero teño que decir, non? É arquitecto, académico, está na súa casa, tan na súa casa como que ademais é o vicepresidente da Academia. Bueno, Celestino foi decano do Colexio de Arquitectos de Galicia durante anos, foi director do Departamento de Composición na Escola de Arquitectura da Coruña, e é unha das máximas autoridades para falar de movimento moderno, senón quizáis atrévome a dicir a máxima autoridade para falar de movimento moderno nestes momentos, sendo ademais o presidente da Fundación do Pomomo Ibérico, que, como saben, é a fundación que traballa para a documentación e conservación da arquitectura e urbanismo moderno. Fomos moitas xeracións de arquitectos, de arquitectas galegos, galegas, que pasamos polas aulas de Celestino, e foi a través de Celestino que nos achegamos con profundidade a esa época tan interesante e que sempre nos amosou dunha maneira tan entusiasta, non? Que foi que é a formación da modernidade a través da industrialización. Recordo esas clases intensas e extensas sobre o constructivismo ruso, esas imaxes tan utópicas e contadas ademais con ese entusiasmo, esa intensidade. Bueno, pois hoxe Celestino vai nos achegar a esa peza de arquitectura moderna, unha casa das paradigmáticas do movimento moderno, e que, bueno, pois vamos a poder disfrutar da súa man. Moitas grazas, Celestino, e adiante. Muy bien, Luz, una amiga es una amiga. Bueno, muy tranquilos, porque los que no conozcan la Villa Mairea, de la que voy a hablar, seguro que hoy sí les va a gustar. Hablar de Álvaro Aalto es muy complejo, porque Álvaro Aalto es un arquitecto muy complejo. Es un arquitecto que, como hombre y como artista, está preocupado y atraído por múltiples cuestiones. Es una persona interesada en la filosofía, en la historia, viajero, pintaba muy bien, muy interesado por los temas sociales y políticos, y tuvo una actividad prolífica, incluso muy comprometida en un momento determinado con lo que significaba la reconstrucción de su país. Él estaba, después de la guerra, que la había pasado casi toda en Estados Unidos, dando clase en el MIT, y en el año 47 le llama el gobierno finés
para que se hiciera cargo nada menos de la Oficina de Reconstrucción del país. Eso quiere decir que no solo se interesa por la arquitectura y por el edificio concreto, sino que asume una responsabilidad socioprofesional que implicaba una enorme dedicación. También fue presidente de lo que aquí sería el Colegio de Arquitectos, es decir, un hombre de muchísimas referencias. De todas ellas, como hilo conductor, yo quiero quedarme y transmitir la que me parece más apropiada para que podamos aproximarnos a esta famosísima Villa Mairea. Y fue lo que comentó de él y escribió otro arquitecto finlandés, Juhani Palasmaa, que de alguna manera ha dirigido, orientado el debate arquitectónico en los últimos 30 años, diciendo: su arquitectura es producto de la tierra y sus edificios un eco del suelo y del territorio. Su arquitectura es producto de la tierra y sus edificios un eco del suelo y del territorio. Esto nos obliga necesariamente a entrar en Finlandia. Nos obliga a no quedarnos en recorrer unos planos o unos espacios de una villa, sino intentar comprender la imbricación y la deuda profunda que este edificio tiene de la propia Finlandia, que tiene una historia muy compleja también, porque es un país fronterizo, como bien sabemos, entre Europa y Asia. Es el segundo país más septentrional del mundo, lo cual significa unas características geológicas, climáticas muy singulares. Es un país que estuvo mucho tiempo con muy poca comunicación con el resto del mundo, solamente, a pesar de la gran costa que tiene, solamente a través de Turku, no de Helsinki, tuvo una relación comercial con Europa. Su lengua también es muy singular, no es ni germánica ni es eslava, es una que califican como fino-húngara, es decir, una incomprensión total. Un país que estuvo muy mediatizado, muy orientado, muy vinculado a su propia cultura en razón de ese aislamiento, y es un país, y esto es singular y muy importante, que en 1919 se independicia de Rusia, bueno, en aquel momento ya la Unión Soviética, de la cual había estado vinculado los últimos 40 o 50 años. Este momento de la independencia de Finlandia es una cuestión singular y clave, porque significa que el país, como todos los países que se enfrentan con la construcción de su identidad después de haber sido dependientes de otro Estado, necesita una afirmación no solamente política, sino también y muy fundamentalmente cultural, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, el cuarto presidente de Estados Unidos, cuando se hace cargo cuando ve que va a ser presidente del país, viene a Europa a encontrar modelos con los cuales construir la nueva cultura americana. Por un lado, la fidelidad y la amistad con Inglaterra, pero al mismo tiempo la necesidad de diferenciación. A Finlandia, cambiando, le ocurre exactamente lo mismo. Tiene que encontrar su propia identidad expresiva, que se va a servir de la historia, como es lógico, y también de cómo afronta la nueva cultura de aquel momento, que ya era una cultura relacionada con la industria,
con todo lo que vamos a entender como cultura de la modernidad. De tal modo que los grandes personajes del momento, y voy a hablar solamente de dos, como hilo conductor, Alvar Aalto y Sibelius, Jan Sibelius, el gran músico finés, se identifican y comparten la misma tarea de encontrar en las raíces finlandesas la proyección para la modernidad. Son los dos personajes del país, como bien sabemos. Todavía la moneda en papel tiene las imágenes de Sibelius y de Alvar Aalto, y una tarea que, como digo, parte de la identidad para afirmarse hacia el mundo moderno. Simplemente media docena de imágenes, no las voy a comentar demasiado. Estas son las primeras obras de Alvar Aalto. Como veis, son obras que enlazan con la cultura del momento en un clasicismo romántico, pero él enseguida, ya estamos en 1927, precisamente en la ciudad de Turku, en la que habitó una temporada colaborando con otro gran arquitecto finlandés fantástico, Bergman. Él construye ya en el año veintitantos este edificio que es el periódico de Turku. No me paro, simplemente para situarnos un poco en el panorama. También en esas fechas, en el año 27, gana un concurso para construir este sanatorio, que es el sanatorio Paimio, que ya vemos como él ha abandonado rápidamente aquel lenguaje anterior, que apenas le dura 8 años, y ya se incorpora directamente al mundo de la modernidad. El interior, y esta fotografía ha sido muy utilizada, la de la derecha, no me funciona esto, esta, porque es un análisis del funcionamiento racional de una habitación de un sanatorio, donde todos los utensilios, cama, lavabos, luces, etcétera, etcétera, están minuciosísimamente estudiados, sin por eso, digamos, perder su expresividad y su, lógicamente, modernidad. Un poquito tiempo después, en el año 30 y tantos, construye en territorio no finlandés, en la Unión Soviética, esta biblioteca de Viipuri, que es una inmersión indudable, indubitativa en el territorio de la modernidad. Los grandes espacios, los grandes acristalamientos, etcétera, etcétera. Insisto que no quiero detenerme en esto. Y otra fotografía muy conocida, de las más conocidas de Alvar Aalto, que es este salón de actos de esta biblioteca, donde lo más interesante es ese techo ondulado que resuelve los problemas que planteaban estas grandes salas de la acústica, y cómo ese techo también enraiza con toda el paisaje y la vegetación finlandesa. Claro, si yo digo que Alvar Aalto es un arquitecto cuya arquitectura depende de la tierra, me vi un poco obligado a hacer este montaje en el que vamos a unir dos cosas, el paisaje finlandés y el poema sinfónico Finlandia de Sibelius, en el que vamos a tener la ocasión de recordar aquella música y, sobre todo, y lo que más me interesa en este momento, de qué modo suponemos que el paisaje finlandés está inserto en la Villa Maila.
Bueno, comprendéis que no se podía cortar y hacer una ilustración, ¿no? Era obligado. Yo supongo que con esto, refrescado, estamos en buenas condiciones de penetrar en el espíritu de esta casa. Voy a poner ahora esto, que es un pequeño objeto para ver cómo Álvaro Aalto trabaja en las diferentes escalas. Es el famoso vaso Savoy que lleva a la exposición de París de 1937. El vaso le tenéis aquí. Esta es la madera que servía de encofrado al vidrio, después se quemaba y eso dejaba huella en el vaso de vidrio. Y bueno, y aquí unas fotos aéreas del paisaje finlandés que acabamos de ver. No hace falta comentar nada porque se comenta ellos solos. ¿Qué es lo que hace Álvaro Aalto? Lo que hace Álvaro Aalto es traducir ese paisaje y esa tradición en un objeto de vidrio y por lo tanto llevar a un objeto cotidiano la larga tradición, en este caso paisajística, de Finlandia. Bueno, un detalle de eso y que realmente, poniéndolos en paralelo, se comprende perfectamente todo. Esto es lo que, de otro modo, vamos a encontrar en la Villa Mairea. Bueno, estoy hablando de Álvaro Aalto, pero para hablar de la Villa Mairea hay que hablar de Aino Marcio, que era su mujer en aquellos momentos, y que hicieron la casa a la Limón. No se puede olvidar a Aino en primer lugar, y luego a Elisa, su segunda mujer, una vez que era viudo, porque con Aino montaron el estudio juntos, trabajaron constantemente, y hay muchas pruebas de la enorme y la estrecha colaboración que tuvieron entre ambos. Los Gurlitt es una familia poderosísima, riquísima, con la que Álvaro Aalto venía colaborando en algunas fábricas y en una empresa de casas prefabricadas. En el año 38, los Gurlitt, un matrimonio joven, le encargan a Álvaro Aalto una vivienda singular en un lugar como este, que está a unos 40 kilómetros al norte de Helsinki. Este río que tenemos aquí se identifica obviamente con este que tenemos aquí, por lo tanto ahí aproximadamente está esta casa que vamos a visitar con cierto detenimiento. Es curioso porque los Gurlitt le dicen queremos una casa, pero queremos una casa que sea un experimento. Y le dicen, no te preocupes, si no sale bien no te lo vamos a reprochar. Bueno, con clientes tan confiados, tan entusiastas, la verdad es que debe ser una gozada trabajar. Y le añaden algo más, le dicen, queremos algo finlandés, pero con el espíritu de hoy. Realmente es un programa teórico para una vivienda verdaderamente excepcional. Una anécdota. Álvaro Aalto conocía ya la obra de Reich y estaba fascinado por una casa reciente de Reich, que era la famosa Casa de la Cascada. Y Álvaro Aalto toma como modelo la Casa de la Cascada y hace un primer proyecto en la que incluso pide o propone modificar la topografía del terreno para que aquella idea asimilada de la Casa de la Cascada le pudiera encajar. Y aquel matrimonio, que eran más jóvenes que él, le dice, mira Álvaro, déjate de tonterías, tú puedes hacerlo mucho mejor. Y hace un segundo proyecto, y le siguen exigiendo más, y finalmente hace un tercer proyecto, el que vamos a ver
es el tercer proyecto que finalmente se construye. Bueno, ahí tenemos la planta. Ahí ya podemos leer muchas cosas, ¿no? Es evidente que está la casa en el claro de un bosque, por decirlo de algún modo. Es evidente que la casa está muy fragmentada, por lo tanto que Álvar Aalto presta gran atención a cada uno de los espacios singulares del interior de la casa. Por ejemplo, para comprobar esto que acabo de decir, esta es el área, la zona de entrada cubierta, luego lo veremos con detalle. Esta es la zona del cuarto de estar. Aquí están dependencias de servicios. Ahora tampoco. Bueno, pues Celestino. Tengo un puntero. Toma un puntero. Es este de aquí arriba. Muy bien. Vale, entonces, esta es la zona de entrada. Esta zona es el cuarto de estar, una zona muy, en fin, fragmentada, en una zona de biblioteca y en una zona de cuarto de estar. Ahí está aquí está el rincón de la chimenea. Aquí va a haber una escalera y que da paso a la planta alta, y en la planta baja esta es la zona de comedor, y por allí se extiende la casa, y aquí en esta zona de aquí está dedicado a zona de sauna, y esta obviamente es la piscina. Una casa fragmentada porque es una casa que responde a la vida. En relación con la que vimos la semana pasada, se ve claramente como la casa de O'Gorman, estupenda, pero digamos que parte de una volumetría contundente, parte de una formalización global, y sin embargo Álvar Aalto parte del camino totalmente diferente. Cada lugar es un espacio en el que tiene vida, que responde a unas necesidades específicas, y por lo tanto cada lugar debe responder a la función que se desarrolla dentro de él, olvidándose de composiciones. Si comparamos esto con una casa de Mies van der Rohe, por ejemplo, veremos que estamos totalmente en las antípodas. Con todo, no quiere decir que no haya un orden. Por ejemplo, si hacemos esta línea de aquí, veremos que ahí hay un cuadrado y que unas diagonales cruzan sobre lugares muy concretos y muy específicos, es decir, que hay un orden que no se ve, pero que de algún modo se siente. Vamos a hacer un recorrido por el interior de la casa. Solamente recordar algunas cosas. La entrada, aquí está el espacio de distribución. Este muro es muy importante porque está dirigiendo la circulación hacia allá, pero al mismo tiempo está cerrando el espacio, digamos, más íntimo de la zona de comedor. Escaleras, muy importante en razón con la topografía del país, en relación con singularizar cada uno de los espacios. Área de estar. Este rayado nos indica que el pavimento es madera. La zona de la chimenea, otro rayado que corresponde a todo este espacio, que es en este caso unas losas de cerámica, la subida hacia la planta alta y la zona de servicio. Y en la parte de arriba, la planta alta, zona de dormitorios, otra zona de dormitorios, el dormitorio del matrimonio, y aquí el cuarto de estudio de la señora Gurlitt. Vamos a ver esto con un poco más de... Bueno, ese era el plano que hablaba del cuadrado y de las líneas que conectan geométricamente en la lejanía unos elementos con otros. Bueno, estas media docena de fotos, que paso rápidamente, es para buscar una aproximación desde el bosque a la casa. Ahí vamos a encontrar la entrada. Este es el ventanal del cuarto de estar.
aquí está la entrada, perdón, el ámbito más íntimo ya, por decirlo de algún modo, y algo que busca una entrada que proteja perceptivamente del inhóspito, por decirlo de alguna manera, bosque. La aproximación a la entrada y cómo el ámbito de la entrada está limitado por estos troncos que establecen una transparencia, pero también delimitan un ámbito en el que realmente ya empezamos a no entender, a no saber muy bien si estamos dentro de la casa o estamos fuera de la casa. Vamos a ver qué significan más adelante estos pilares. Aquí hay un pilar de hormigón circular, y aquí tenemos estos otros troncos que atados están haciendo una referencia claramente a lo que hemos visto antes, los bosques finlandeses incorporados de algún modo tanto en estos pilares como en ese cerramiento. Bien, entrada. Una vez pasado el ámbito de la entrada, estas Vs marcan en la línea de la fotografía, escaleras que ayudan a separar espacios, escalera al fondo, perdón, chimenea al fondo, y la escalera que está aquí, y que ya vemos otra vez cómo las escaleras están, digamos, controladas o si queréis matizadas por la presencia de este bosque interior. Aquí tenemos un pilar, y ese pilar Álvar Aalto lo envuelve parte de él en cuerda para simbolizar la corteza y otra vez hacer una referencia al bosque. El techo de madera está indicándonos lo mismo, ¿no? El rincón de la chimenea, como parte importante, en algún momento en las imágenes de las casas de Carelia que estaban en el vídeo, señalé cómo este elemento de la chimenea era un elemento clave, además pintadas de blanco, supongo que para que el humo deje la huella del paso del tiempo, y supongo también porque aquellas casas eran enormemente oscuras, y la luz que podían dar estas superficies encaladas, pues tenía un valor importante. Luego hablaré en otro momento de por qué Álvar Aalto recurre al ladrillo. Álvar Aalto es un arquitecto de la materialidad. Lo pormenorizaré un poco después. De tal modo que le interesa el funcionamiento, pero le interesa también muchísimo la tactilidad. Todo aquello que los materiales, con sus colores y con sus texturas, pueden comunicar. Otra parte del cuarto de estar que mira hacia el exterior. Aquí está el despacho, biblioteca de Gurlitt, que es esta zona de aquí. Fijaros cómo el cerramiento no llega al techo, hay una voluntad de comunicar, es casi como un espacio metido en el bosque, cerrado, pero no del todo, formando parte del conjunto de la casa. Damos la vuelta ahora y miramos hacia las escaleras. Ahí vemos las escaleras. Tienen una presencia importante, claro, en la planta, pero al mismo tiempo su presencia en toda la casa queda muy atenuada por estas envolturas de madera. Me interesa esto porque luego volverá a salir que es esta zona de terraza que está aquí, que en invierno se incorpora hacia el interior y en verano es una apertura que comunica con el exterior. Veremos luego qué similitud tiene esto con otras arquitecturas. Aquí tenemos la escalera, otra vez, y este es el espacio del comedor, y
tanto el espacio interior, bueno, no voy para atrás, como este están con un material diferente que es la cerámica. Esta parte de aquí es esta de aquí, una barbacoa que coloca al otro lado del dormitorio, perdón, del comedor interior, esta que tenéis aquí, y cómo hay una superposición de materiales, la cerámica azulada, la chimenea o la barbacoa con esa piedra que es una referencia clara a las construcciones naturales, y luego veremos cómo esto conecta con la parte, digamos, más, entre comillas, tradicional de la casa. Me he ido por atrás. Bien, y esta es esta parte de aquí, vista desde aquí, que es la parte dedicada a sauna, que tanta importancia tiene en la cultura finlandesa. Esta es esta zona, y evidentemente el contraste entre, digamos, la modernidad que hemos visto en toda la zona de la entrada, luego veremos más claro, y la presencia de los materiales más vernáculos y más tradicionales, por decirlo de algún modo, plantean un contraste muy claro, otra vez esos pilares atados que conforman el pilar definitivo. Me interesa resaltar algunos aspectos de esta fachada. Bueno, esto casi se mueve, no importa. Para destacar ese gusto por redescubrir o poner de manifiesto o llevarnos a la tactilidad de estos materiales. Como la madera trabajada en estas tiras produce texturas muy diferentes unas de otras, que nos hablan de esa riqueza comunicativa y de esa aproximación al tacto y, por decirlo de algún modo, a la vida. Es una casa que no tiene fachadas. Aquí lo veis claramente. No hay una voluntad compositiva. Cuando digo que no tiene fachadas no quiere decir que no tenga cerramientos. Quiero decir que no es una fachada compuesta, entre comillas, en la que la geometría juegue un papel fundamental, como normalmente estamos acostumbrados a ver. Aquí esta fachada es resultado de lo que ocurre en el interior, pero con una gran intencionalidad. Veis dos maneras de colores diferentes, que son dos maderas diferentes que buscan la expresividad. No hace falta ir muy lejos para ver las coloraciones, cómo trata de vincularlas al entorno. Seguimos sin fachadas, es resultado de lo que pasa dentro. Estas son las ventanas que corresponden a los dormitorios, unas ventanas que tienen como función proyectarse hacia el exterior para acomodar la visión desde diferentes ángulos y no hacer una visión exclusivamente frontal, y por lo tanto abrir la vista hacia el paisaje del bosque. Los huecos aparecen de un modo inmediato en función de lo que ocurre dentro. Hay una cierta despreocupación por el exterior de la casa. Digo cierta porque esto nos llevaría mucho tiempo hablar de ello. Aquí volvemos a ver ahora un pequeño recorrido poniendo de manifiesto este gusto por la materialidad. Dos volúmenes diferentes que envuelve con maderas diferentes, buscando, no pintadas, sino que son maderas diferentes, con texturas diferentes y colores diferentes, buscando esa asimilación al entorno. Aquí lo que estamos viendo es como Álvar Aalto busca unas materialidades rugosas. Le interesa el ladrillo, yo creo que no tanto por ser ladrillo, sino por esta rugosidad que plantea el ladrillo, tanto en el interior como en el exterior, aquí directamente pintado y aquí con un enlucido que deja traslucir la rugosidad
del material que está debajo. Esto es una lección bien aprendida de Asplund, que ya había resuelto la famosa biblioteca circular de Estocolmo, enluciendo con una capa lo suficientemente fina para que la rugosidad de lo que hay debajo se tradujera, de tal manera que podamos entender lo que pasa ahí debajo y sobre todo podamos disfrutar de esas texturas. Aquí lo que hay es la expresión de otro material. Está en otra parte de la casa y le interesa recalcar y unificar determinados espacios que son muy diferentes, y para ello recurre a unas cerámicas de barro cocido muy elementales. Una cosa es muy importante en esta casa, desde mi punto de vista. Sus propietarios eran riquísimos, sus materiales son modestos, fantásticamente tratados, pero modestos. Es una casa, yo diría, de una intencionada austeridad. Solamente hay un lugar de la casa donde verdaderamente hay un cuidado exquisito y una alta tecnología, que es en las ventanas. Efectivamente, en las ventanas hay un cuidado y un estudio muy pormenorizado, pero naturalmente unas ventanas, y en algunos casos, como hemos visto, del tamaño enorme de esas ventanales, necesitan una tecnología muy depurada. Efectivamente, esas ventanas son lujosísimas, pero muy justificado en razón del papel que juega. Bueno, ese recrearse en los detalles, ese entender que cuando uno pone una mano en una manecilla, la mano tiene que comunicarle algo, el tacto tiene que comunicarle algo, y hacer que esas manecillas de las puertas se conviertan en objetos que cualquiera nos gustaría tener encima de una mesa en nuestras casas. Aquí las texturas están para explicarnos el contraste, digamos, entre la modernidad y la tradición. Aquí esta es la estructura de esta parte cubierta que conecta con la casa y con aquella zona de barbacoa, y esta es la cubierta que conecta con la zona de la sauna. Fijaros de qué manera la modernidad y, por decirlo de algún modo, la tradición mantienen cada una su independencia. Nadie cede nada a nadie, pero sin embargo están colocadas de tal manera que se establece una relación muy misteriosa y a mí me parece que muy atrayente. Aquí pongo esto porque, y esta imagen que hemos visto en el vídeo, y cómo las barandillas que colocan en la terraza son una transposición, son una simplificación, por decirlo de algún modo, de lo que se ve en las viviendas tradicionales, pero con el mismo espíritu constructivo, respondiendo a un entrelazamiento de esos rollizos de madera. Algunos pilares del interior. Álvaro Aalto ha cogido esto, que está sacado del vídeo, y lo ha traducido arquitectónicamente en estos pilares, de tal modo que la riqueza del bosque se incorpora en el interior de la vivienda. Y aquí el paisaje finlandés, en este caso a través del lago. Clara referencia al vaso Savoy, clara referencia al paisaje finlandés. Pero Álvaro Aalto es un personaje de enorme visión en la lejanía, por decirlo de algún modo, dispuesto a extraer de la experiencia de sus viajes para poder trasladarlo a su arquitectura. Él habla de lo que le ha entusiasmado en Italia, de sus viajes por España. Bueno, aquí lo que hay es una referencia muy clara a la tradición japonesa, que en estos años 30
había irrumpido con fuerza en la cultura europea. Algunos arquitectos, Gropius, el mismo Ray vive 4 años en Japón, el arquitecto alemán Bruno Taut también va a vivir una temporada a Japón y escribe un libro extraordinario sobre la vivienda japonesa. Y aquí tenéis algunas partes de la obra de Villa Mayrea, aquí lo que hemos visto en el vídeo, y aquí un cerramiento del Palacio de Katsura en Japón. Y este es un pilar del Palacio de Katsura, el famosísimo, ¿no? El pilar escueto, directo, la piedra que sirve como enlace entre el pilar y el terreno, que sirve realmente como cimentación para que el peso se expanda con naturalidad, y aquí los pilares de Alvarado. Y estas son dos fotografías contrapuestas, la que hemos visto antes y esta, que es un cierre también del Palacio de Katsura. Hay el mismo espíritu en los dos cerramientos, el de la sauna de Villa Mayrea y del cerramiento de Katsura. Es el mismo material, la madera, tratamientos radicalmente diferentes, culturas formales radicalmente diferentes, pero sacándole partido a la madera de bambú en troncos, a los pequeños, ¿cómo se llaman estos? Pequeños, o el cosido, todo madera, y al mismo tiempo con una riqueza de texturas, que es lo que verdaderamente le atrae a Alvarado. Y aquí, no, aquí recordado. Sí, este es una parte del Palacio de Katsura y esto es Villa Mayrea. Volvemos a encontrar este elemento que está directamente sacado de este modo de entender el bosque, el pilar y la entrega del pilar en el terreno. Foto de Villa Mayrea, foto del Palacio de Katsura. Una comprensión de la luz, un fraccionamiento a través de un material único en ambos casos, en este caso la madera y en este caso exactamente igual. Dos tradiciones que Alvarado es capaz de singularizar. Y esta foto que viene a expresar la idea de el bosque y un claro en el bosque. Se cuenta, y creo que es verdad, que los Gurlitt inauguran la casa con una fiesta. Y en esa fiesta invitan a algunos personajes importantes de la cultura de momento, y en esa fiesta asiste Sigfred Gedeon, que era el ideólogo, el historiador de esta arquitectura del movimiento moderno. Y que Gedeon, en un momento determinado, se acerca a Alvarado, le pasa la mano por el hombro y le dice: Álvar, esto no es una casa, es un poema de amor. Un poema de amor que nos instruye. Amor al hombre concreto, amor al arte, amor hacia la arquitectura, más allá de divertidos juegos formales. Amor por el rigor y la profundidad del pensamiento arquitectónico. Porque el valor de un arquitecto consiste en esa articulación constante entre medios y fines a fin de explicitar un modo de vivir. Y el valor y la importancia de Alvarado es haber sido capaz de contribuir a expresar ese modo de vivir en una época determinada. Ya está.
Bueno, muchísimas gracias, Celestino. Casi, no sé si decir algo así con este final tan bonito, ¿verdad? Como, sí, pero bueno, seguro que hay alguna pregunta, algún comentario y que, bueno, pues podemos... Sí. Esto es una casa. Me imagino que Álvaro, aparte de la combinación de materiales, por ejemplo, se vino de la manilla de la puerta, que las diseñó él, o sea, tiene muebles diseñados por él, sí, y útiles diseñados por él. Bueno, por abreviar, no conté que esta casa están archivados 840 planos. Álvaro Aalto dibujaba esto básicamente de su puño y letra, y prestaba gran atención a los muebles, pero con una particularidad para distinguirlos de los de Le Corbusier o Wright, por ejemplo, o el propio Mies. Los muebles de Álvaro Aalto encajan en el sitio, pero al mismo tiempo son transportables, por decirlo de algún modo, porque un aspecto fundamental de su mobiliario es que responda con mucha comodidad a quien lo va a usar, sean sillas, sean mesas, sean lámparas. Es una voluntad de que el mueble sirva para el sitio concreto, pero que también pueda funcionar al contrario, como ocurre con los de Ray, que son mucho más sujetos al lugar en el que están, o al contrario, los de Mies van der Rohe, los de Álvaro Aalto, o los de Le Corbusier, que son fácilmente transportables de un lado a otro. Sí, más comentarios. No estaba acostumbrado a ver arquitecturas con una cantidad de diversidad interior, ¿verdad? Para un espíritu racionalista es una pequeña borrachera, ¿no? De cosas, de detalles, de sitios, etcétera, ¿no? Todo eso va surgiendo de forma caprichosa para resolver una esquinita, un sitio, etcétera. O todo eso se elabora en un laboratorio como es el estudio, donde va planteando en cada sitio lo que va a poner. Yo, de lo que he visto y que conozco, en esos planos está definido todos los rincones de la casa, ¿no? Es el tercer proyecto, es decir, que para él fue un trabajo de una intensidad que le lleva a poder definir todos los detalles, pero al mismo tiempo no perder esta idea de totalidad, esta idea de conjunto, ¿no? Es lo que a mí me resulta verdaderamente asombroso, ¿no? Porque hay una riqueza de materiales, hay una riqueza formal, y todo eso al servicio de una racionalidad en el vivir que verdaderamente asombra, ¿no? Es una arquitectura que, os confieso, bueno, algunos de los que estáis aquí lo habéis visto, que dan ganas de tirarse al suelo para tocar esas maderas, para tocar la tersura de las cerámicas, de las alfombras, ¿no? Es una arquitectura para recorrer con todo el cuerpo, ¿no? Lo apetecible es gatear por la casa, ¿no? Tomar contacto estrecho con esos materiales y esas texturas, ¿no? Todo eso, además, yo creo, José Ramón, que nada caprichoso, porque está el bosque al fondo, ¿no? Siempre está esa referencia inmediata de la que no se sale. Quizá con Katsura y con la influencia japonesa, pero digamos de un modo muy contenido, no nos choca. Bueno, los que conocemos un poco de estas cosas podemos coger fotografías de aquí y de allá y unirlas, pero alguien puede visitar Mairea y no pensar en Japón para nada. Está ahí porque él nos lo mete, ¿no?
y porque hay referencias que son contrastables, pero que surgen de una manera, yo creo que muy natural, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró desde los proyectos previos hasta que el resultado final del último proyecto? Del orden de 3 años. Porque yo siempre cuando hablamos de todo esto, me da que pensar esa relación tan estrecha con los clientes, porque si cuesta decidir en proyectos mucho más pequeños, cada detalle de la casa, decidir una manilla y varias manillas, muebles, espacios, localizaciones, modo de vivir. Claro, entiendo eso, que la relación ya al final, bueno, al final se le da libertad plena para la posibilidad del proyecto y siempre pienso en esa relación tan estrecha con cliente y arquitecto, sí. Y en este caso particular mucho más. Eran muy amigos y eran socios. ¿Y qué? Había unas empresas de casas prefabricadas, Artec, que eran de los dos. Entonces, claro, eso significaba que se conocían perfectamente y que se atreven a decirle, oye, que lo puedes hacer mejor, ¿no? Claro, eso se dice a alguien que quieres humillar o a alguien al que quieres mucho y sabes que no te va a mandar a la mierda, ¿no? O sea que realmente había una relación muy estrecha. Y sobre todo, yo creo que Álvaro Aalto comprendió que ese era uno de los encargos de su vida, ¿no? Y que tenía que aprovechar aquella oportunidad y exprimirla al máximo y no dejarla escapar, ¿no? Bueno, y sobre todo era un arquitecto responsable, era un arquitecto que se entregaba a su trabajo. En aquel momento el estudio era relativamente pequeño, eran 7 u 8 personas, además de él y de Aíno, ¿no? Entonces, bueno, pues era un trabajo pues también muy artesanal y de muchas horas, ¿no? La casa esta es muy interesante, ¿verdad? Es muy bonita porque marca también un camino, hasta entonces muy poco explorado seguramente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el sanatorio de Paimío, creo que es un ejemplo valiosísimo de la arquitectura racionalista de los años 20. Y me gusta mucho también las obras posteriores, su casa mismo, ¿no? Esta casa el estudio es fantástico. Sí. Bueno, lo que pasa es que esta casa es muy importante, yo creo, porque marca esa tendencia y luego ha creado escuela, porque muchos de los arquitectos, bueno, algunos de los arquitectos posteriores han seguido, digamos, esta casa como ejemplo extraordinario y como modelo de una arquitectura que trata de superar todo el racionalismo que había sido hasta entonces muy importante también en los países nórdicos, ¿no? Yo creo que ha sido una buena elección el de poner esta casa aquí entre las otras que se van a explicar, ¿no? Sí. En ese debate tan de hoy, ¿no? De cómo compaginar la memoria y cómo compaginar la tecnología, esta casa es un buen ejemplo de cómo es posible articular, concretar las dos cosas, ¿no? Y Álvaro Aalto dice en uno de sus escritos, lo tengo por aquí, no hay contradicción entre lo finlandés y lo moderno. Claro, hace falta alguien como él capaz de sintetizar esas dos cosas, ¿no? Esas imágenes de la cubierta de la zona de la sauna y la cubierta de la zona de la casa en que se superpone el hormigón y la madera, y de qué manera, manteniendo la propia identidad y la respuesta a las características de los materiales bien diferentes, hormigón y madera, y cómo acaban sintetizándose, verdaderamente hay que verlo hecho para comprender hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sí. Vamos a ver, siguiendo con lo que decía Pepe, los historiadores nos lo han puesto como la primera revisión del movimiento moderno. Se tuvo que inventar todo aquello de la arquitectura orgánica para darle cabida a este hombre y a lo que vino después.
Y es evidente que toda esa variedad de materiales, las fachadas, todo ese eludir la fachada frontal, ya es ese movimiento, esa arquitectura orgánica que viene después del movimiento moderno. Sí. Sí, creo que por allí, sí. Sí, yo entiendo que en una obra casi titánica, diría, me gustaría saber cuánto tiempo tardó el diseño y cuánto la ejecución. Sí, el proyecto duró del orden de 3 años, casi 4. Y después la ejecución fue relativamente rápida. Pues estaba muy pensada, estaba muy dibujada. Muy bien, ¿algo más? Sí. Yo que no soy arquitecto, Sí. percibo Puedes claramente... puedes hablar. Lo digo. Perdón. Como la veña. No, digo que como no soy arquitecto y percibo, en cualquier caso, el romance entre la arquitectura japonesa en esta y en muchas otras obras, ¿no? Pero es un hecho que me resulta bastante evidente, ¿no? Como esa compatibilidad casi romántica entre el nórdico y el japonés, ¿no? Sí. Seguramente hay filiaciones que tienen mucho en común, ¿no? Sí. Yo no discutiría en absoluto esa filiación japonesa, claro, pero yo, sin negarla en absoluto, creo que tiene más que ver con las construcciones elementales, porque si el P de Katsura pusiera unas palleiras gallegas, la cosa funcionaría exactamente igual. Quiero decir, el soporte de madera tallado toscamente, apoyado en una piecita de piedra, etc. Yo creo que Japón, claro, pero también esta idea de la construcción popular finlandesa, que es muy pobre. Finlandia era hasta hace nada un país pobrísimo, y esa tradición constructiva tan rural, tan elemental, son muy elocuentes esas imágenes de la arquitectura popular japonesa y esa especie de lareiras finlandesas, ¿no? que en buena medida se reproducen por allí. Y pasaría con cualquier arquitectura elemental, creo yo. Sí, sí. La referencia a Japón es porque el propio Alvaralto habló de ella, pero sobre todo para poner de manifiesto su capacidad de captar, su meter cosas y después deglutirlas a través de formas que evidentemente podemos encontrar filiaciones. Y en este caso, claro, con cualquier arquitectura que responda a la inmediatez y a la racionalidad que pone a los materiales cuando hay que trabajarlos artesanalmente, ¿no? Los diseños que hacía, o sea, de manillas, muebles, él ya era conocido, o sea, esos diseños eran conocidos o sirvieron, o fue como un experimento que sirviera para darse también a conocer, porque los dueños, o sea, los que le encargaron la obra, ella era pintora, ¿no? ¿O qué era? Sí, ella era pintora, diseñadora. tenía como una galería Sí. Y todos estos muebles, estas manillas, todo esto, ellos después utilizaron... Tenían la fábrica esta, la empresa esta, Artec, en que los diseños son de Alvaralto. Y los vendían. Claro. Ahora mismo en Coruña hay media docena de tiendas donde encuentras algún sillón, alguna mesa, los famosos taburetes. Han sido muy comercializados y lo siguen siendo. Él en la exposición de Nueva York fue en el año 39, la famosa, ¿no? Él ya fue ganador del concurso del pabellón de Finlandia en Nueva York, y eso le catapultó, y eso también le sirvió como entrada en Estados Unidos y que le llamaran del MIT para dar clase. Por cierto, entraba en clase con una botella de vodka a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, al mediodía, cuando acababa la clase, había acabado la botella de vodka. Un día tras otro.
Cuéntate que de cirrosis. Muy bien. ¿Una relación con toda la arquitectura básica o no? Sí. Ahí, por ejemplo, cuando he hablado de los enlucidos de la fachada, he hecho referencia a Asplund y a este gusto porque los materiales no sean planos, no sean brillantes, por decirlo de algún modo, sino que tengan textura, que tengan riqueza cromática, calidades diferentes. De ahí utilizar el ladrillo tanto en el interior pintado directamente, porque las juntas de los ladrillos añaden textura y añade calidez al material. No sé si algo más o cerramos. Bueno, muchísimas gracias, Celestina. A mí me pasa que cuando en tus clases y cuando te oigo y tal, me reafirma en que me gusta esta profesión, me gusta ser arquitecta. Y nada, simplemente, bueno, agradecerles, por supuesto, su presencia y nos emplazamos a el próximo día, es el día 10 de enero. Reserven las fechas de todos los martes a las 8 a partir del 10 de enero hasta el día 7 de febrero, que cerramos. Cada día se va a hablar de una casa moderna, y así que bueno, pues esto está resultando realmente interesante. Aquí les esperamos y felices fiestas y próspero año. Yo no me atreví a decirle